el olor a cera para pisos y a dignidad herida. Así es como recuerdo el día en que todo cambió. Mis rodillas, envueltas en el tejido gastado de mis pantalones viejos, protestaban contra el frío del suelo de la cocina. Había sido un accidente tonto, un vaso de jugo de naranja que se me resbaló de las manos mientras intentaba alcanzar un frasco en la alacena más alta. Un pequeño desastre doméstico, de esos que he limpiado miles de veces a lo largo de mis 70 años. Pero ese día fue diferente. Desde el umbral de la puerta, el flash de un teléfono móvil me cegó por un instante, un destello cruel que capturó mi imagen más vulnerable. No necesité levantar la vista para saber quién era. Patricia, mi nuera, estaba allí, con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, inmortalizando mi humillación con un clic. No dijo nada, simplemente se dio la vuelta, y el sonido de sus tacones alejándose por el pasillo resonó como el martillo de un juez. En ese momento, arrodillada en el suelo pegajoso, no sentí rabia, sino un frío profundo, una soledad que calaba los huesos. Era el frío de la invisibilidad, de ser reducida a una simple tarea, a una molestia. Para Patricia yo no era Eulalia, la madre de su esposo, la abuela de sus hijos. Era un mueble viejo que estorbaba, una mancha del pasado humilde que tanto se esforzaba por borrar de su vida perfecta y reluciente. La foto, lo supe en el acto, no era para un álbum familiar, era un trofeo, una burla para compartir con su círculo de amigas, adineradas, esas mujeres que compiten por tener la casa más grande, el coche más caro y, al parecer, la suegra más patética. Yo sería su anécdota del día, la Cenicienta con la que tenía que lidiar, como seguramente me llamaría entre risas y copas de vino blanco. Me sentí despojada, no de mi ropa, sino de mi historia. El verdadero golpe, sin embargo, llegó unos minutos después. Mi nieto, Nicolás, entró en la cocina con su teléfono en la mano, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior. «Abuela, ¿quieres ver el video del partido de anoche?», preguntó con la inocencia de sus 10 años. Fue entonces cuando la pantalla se iluminó con una notificación. El nombre del grupo, Familia Álvarez, brillaba sobre una imagen que reconocí al instante. Era yo, de rodillas, con el paño en la mano y la mirada perdida. Y debajo, un mensaje de Patricia. «Miren a la Cenicienta con la que tengo que lidiar en casa». El aire se me escapó de los pulmones. No lo había enviado a sus amigas. ¿Por un descuido del destino? ¿O quizás por una justicia divina que apenas empezaba a manifestarse? Lo había mandado al grupo familiar. Mi humillación ya no era privada. Ahora era un espectáculo para tíos, primos y, lo que era peor, para mi propio hijo. Mi corazón se detuvo. Cada miembro de la familia Álvarez, aquellos con los que había compartido navidades, bautizos y funerales, ahora tenía en sus manos la prueba irrefutable del desprecio de mi nuera. Pude imaginar las reacciones, la incomodidad de mis cuñados, la pena disimulada de mis sobrinas, el silencio atronador de Álvaro, mi hijo. ¿Qué diría él? ¿Defendería a su madre? ¿O se alinearía una vez más con la voluntad de su esposa? El veneno de esa pregunta se extendió por mis venas, más doloroso que cualquier insulto directo. La traición no estaba solo en la foto, sino en la exposición deliberada, en la cruel indiferencia hacia mis sentimientos. Patricia no solo me había fotografiado en mi punto más bajo, sino que había invitado a toda la familia a contemplar mi caída, convirtiendo mi cocina en un circo y a mí en la principal atracción. Allí, de pie en la cocina que olía a naranja y a desprecio, sentí cómo algo dentro de mí se resquebrajaba. No fue un quiebre de debilidad, sino de liberación. Durante años había soportado sus desplantes, sus comentarios sarcásticos velados de falsa amabilidad, sus silencios cargados de juicio. Lo había hecho por Álvaro, para no causarle problemas, para mantener la frágil paz familiar. Había creído que el amor incondicional de una madre significaba aguantar, callar, encogerse para no estorbar. Pero ver mi imagen, distorsionada por el filtro de su crueldad, en el teléfono de mi nieto, me hizo comprender que el amor propio también exige un lugar en la mesa. Ese amor no podía seguir arrodillado, limpiando los desastres de otros, mientras el mío propio se acumulaba en el alma. El impacto inicial fue como una ola que me arrastró mar adentro, dejándome sin aire. Me vi a mí misma a través
de sus ojos, una anciana insignificante, una carga, un vestigio de un pasado que no encajaba en su presente de lujo y apariencias. Y por un momento, casi le creí. La vergüenza es una ladrona sigilosa. Te roba la fuerza sin que te des cuenta. Pero entonces, un recuerdo fugaz, la voz de mi difunto esposo, Antonio, resonó en mi mente. Eulalia, tú eres más fuerte de lo que crees. Eres un roble. Él siempre vio la fortaleza que yo misma olvidaba que poseía. La resiliencia forjada a base de sacrificios y trabajo silencioso. Patricia había cometido un error, uno muy grande. No solo el de enviar la foto al grupo equivocado. Su verdadero error fue subestimarme. No supo que en ese preciso instante, mientras ella seguramente se desesperaba intentando borrar el mensaje, una semilla diferente estaba siendo plantada en mi corazón. No era una semilla de venganza. No soy esa clase de mujer. Era algo más profundo, más poderoso. La semilla de la justicia. Una justicia silenciosa, paciente, que no necesita gritos ni escándalos para florecer. Me di cuenta de que mi valor no dependía de la opinión de una mujer amargada por sus propias inseguridades. Mi valor estaba escrito en las paredes de esa casa, en la carrera universitaria de mi hijo, en cada puntada que di durante madrugadas enteras para que a ellos no les faltara nada. Patricia, en su intento de humillarme, solo había conseguido recordarme quién era yo en realidad. Y mientras Nicolás me miraba, confundido por mi repentino silencio, una extraña calma me invadió. Ella había disparado su mejor bala, y yo seguía de pie. No lo sabía aún, pero en un viejo álbum de fotos, escondido en el fondo de mi armario, dormía un secreto que mi Antonio me había dejado. Un futuro que él había tejido para mí en silencio, para que nunca, jamás, tuviera que depender de nadie. Patricia había abierto la caja de Pandora con su descuido, pero no tenía ni la más remota idea de la esperanza que se escondía en el fondo. La Cenicienta, como ella me llamaba, tenía un as bajo la manga, y muy pronto el reloj marcaría la medianoche para su baile de máscaras. Mi nombre es Eulalia Álvarez, y tengo 70 años recién cumplidos, aunque la mayoría de los días siento que cargo con un siglo entero sobre mis hombros. Hace 5 años que enterré a mi Antonio, y con él, una parte de mí que nunca volverá a florecer. Desde entonces, vivo sola en esta casa, la misma que compramos con los ahorros de toda una vida, la que llenamos de risas, de llantos y del olor a café recién hecho cada mañana. Sus paredes me conocen mejor que nadie. Han sido testigos de mis sueños de juventud y ahora son las guardianas de mi soledad. Cada crujido de la madera por la noche es un eco de su ausencia, un recordatorio constante de que soy la única habitante de un nido que un día estuvo lleno de vida. Aquí sigo, tratando de mantener en pie no solo la estructura física de nuestro hogar, sino también el castillo de recuerdos que me protege del silencio. Sobrevivo con una pequeña pensión de viudedad, una cantidad que apenas alcanza para pagar las facturas y comprar lo indispensable. El resto, lo que necesito para medicinas o para cualquier imprevisto, viene de la ayuda que me da mi hijo Álvaro. Una ayuda que, aunque agradezco, siempre llega envuelta en un aire de obligación, como si fuera una carga que él y Patricia tienen que soportar. Lo noto en la forma en que él evita mirarme a los ojos cuando me entrega el sobre con el dinero, en la prisa que tiene por marcharse. Es un recordatorio mensual de mi dependencia, una píldora de humildad que me veo forzada a tragar. Yo, que trabajé desde los 15 años, que nunca le debí nada a nadie, ahora tengo que estirar la mano para recibir lo que mi propio hijo considera una limosna, disfrazada de deber filial. Es una situación que carcome mi orgullo poco a poco. Mis días transcurren en una rutina predecible, un compás lento y constante que me ayuda a no perderme en la melancolía. Por las mañanas, cuido de mis geranios y violetas africanas, las únicas que parecen escucharme sin juzgar. Les hablo de Antonio, del clima, de mis dolores. Por las tardes, el sonido rítmico de mis agujas de tejer llena el silencio mientras confecciono jerseys y bufandas para mis nietos, prendas que rara vez les veo puestas. Y por las noches, mi ritual más sagrado. Releo las cartas que Antonio me escribió cuando éramos novios, su caligrafía,
Sus palabras llenas de promesas y de un amor tan sólido son mi único refugio. En esas hojas amarillentas por el tiempo, todavía soy su Eulalia querida, su reina, y no la sombra invisible en la que me he convertido para mi propia familia. Siempre he sido una mujer resiliente, de esas que se doblan con el viento pero nunca se rompen. O eso creía yo. La vida me ha enseñado a tragarme las lágrimas y a poner buena cara, a encontrar fuerza en la adversidad. Sin embargo, en los últimos años, he sentido cómo esa fortaleza se ha ido erosionando, como una roca, golpeada constantemente por las olas del desdén. La indiferencia de mi hijo y el desprecio silencioso de mi nuera han logrado lo que ninguna dificultad económica o enfermedad pudo: hacerme sentir pequeña, insignificante. Hay una vulnerabilidad que viene con la edad y la soledad, una fragilidad que no es del cuerpo, sino del alma. Es la sensación de que tu voz ya no importa, de que tu presencia es tolerada en lugar de celebrada. Y esa, créanme, es la más cruel de las pobrezas. Mi mayor debilidad, la grieta por donde se ha colado todo este dolor, tiene un nombre: Álvaro. Es mi hijo menor, mi niño, aunque ya sea un hombre de más de 40 años. Por él he sido capaz de todo, de sacrificar mis sueños, mi tiempo, mi energía. Y por él, también, he tolerado lo intolerable. He aguantado las humillaciones de Patricia. He sonreído en comidas familiares donde me sentía como una extraña. He callado cuando debería haber gritado. Todo para no crearle un problema, para no ponerlo en la incómoda posición de tener que elegir entre su madre y su esposa. Siempre me dije que era una prueba de amor, pero ahora, con la claridad que solo da una herida profunda, me pregunto si no ha sido, en realidad, una falta de amor hacia mí misma. Mi amor incondicional se convirtió en un cheque en blanco para que otros me faltaran al respeto. Pero incluso en este jardín marchito de mi autoestima, a veces brota una pequeña flor de resistencia. Recuerdo una vez, hace un par de años, durante el cumpleaños de mi nieto, Patricia había organizado una fiesta ostentosa en su jardín, y yo, como siempre, estaba relegada a una esquina. Una de sus amigas hizo un comentario despectivo sobre el vestido que yo misma había cosido, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. En lugar de encogerme, como esperaba, me levanté, me acerqué a ella y le dije con una calma que me sorprendió a mí misma: este vestido tiene más horas de amor y dedicación de las que usted podría comprar en cualquier tienda de lujo. La mujer se quedó sin palabras, y por un segundo vi un destello de respeto en los ojos de mi hijo. Esa Eulalia, la que no teme, todavía vive dentro de mí. Solo necesita un motivo para despertar del todo. La relación que tuve con Antonio fue mi ancla. Él no solo me amaba, me respetaba. Veía en mí a una compañera, a una igual. Valoraba mi opinión, celebraba mis pequeñas habilidades, desde mi forma de cocinar hasta mi talento para la costura. Tienes manos de artista, Eulalia, me decía siempre. Construimos nuestra vida juntos, ladrillo a ladrillo, con esfuerzo mutuo y una complicidad que iba más allá de las palabras. Nunca me hizo sentir menos, ni siquiera cuando sus ingresos eran mayores que los míos. Éramos un equipo. Perderlo no fue solo perder a mi esposo, fue perder al único hombre que me vio en mi totalidad, que conoció cada una de mis fortalezas y amó cada una de mis debilidades. Su ausencia ha dejado un vacío que nadie, y mucho menos el afecto intermitente de mi hijo, ha podido llenar. A veces me miro al espejo y me cuesta reconocer a la mujer que me devuelve la mirada. Las arrugas no son solo surcos en la piel, son mapas de batallas perdidas y de preocupaciones que me robaron el sueño. El brillo de mis ojos, ese que Antonio decía que competía con las estrellas, ahora está a menudo velado por una capa de tristeza. Me arreglo, me peino mis cabellos blancos, me pongo un poco de color en los labios, pero es como adornar una casa abandonada. Es el reflejo de cómo me siento por dentro. Una estructura que fue hermosa, pero cuyo interior está lleno de polvo y de ecos. Intento recordar a la joven que fui, llena de vitalidad y de sueños, pero su imagen se desvanece, reemplazada por esta versión de mí misma que pide permiso para existir. La soledad en esta casa es casi una presencia física. Por el día la disimulo con la radio,
con el ruido de la lavadora o con mis conversaciones con las plantas. Pero cuando cae la noche, el silencio se vuelve ensordecedor. Escucho el tic-tac del reloj del salón, el zumbido de la nevera, el latido de mi propio corazón. Es en esas horas cuando la sensación de abandono se hace más fuerte. Pienso en la casa de mi hijo, llena de las risas de mis nietos, y me pregunto por qué no hay un pequeño rincón para mí allí, no para vivir, sino para sentirme parte de algo. Mis vecinos son amables, me saludan, a veces me traen un trozo de pastel, pero no es lo mismo. La familia es el refugio que uno espera tener cuando el mundo se vuelve frío, y mi refugio tiene las puertas cerradas, así que aquí estoy, a mis 70 años, en el umbral de una guerra que no busqué pero que no pienso rehuir. La foto de Patricia no fue un insulto, fue una declaración de guerra, y aunque mis manos tiemblen y mi corazón esté lleno de cicatrices, he decidido que no voy a ser la víctima en esta historia. Esa imagen de mí, arrodillada y vencida, será la última que tendrán. Eulalia Álvarez puede ser una mujer mayor, viuda y con pocos recursos, pero no está acabada. Dentro de este cuerpo cansado, el roble que Antonio amaba sigue teniendo raíces profundas, y esas raíces están a punto de encontrar el agua que necesitan para volver a crecer, con una fuerza que ni Patricia ni Álvaro podrían imaginar. El juego ha cambiado, y ahora me toca mover ficha a mí. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. Tuve 2 hijos, 2 varones que llenaron esta casa de ruido y de alegría. El mayor, Ricardo, vive desde hace 20 años en el norte, con su esposa y mis otros nietos, a quienes solo veo por videollamada. La distancia y la vida misma han hecho que nuestra relación sea cariñosa pero lejana, una postal navideña y una llamada en mi cumpleaños. Pero Álvaro, mi hijo pequeño, siempre fue mi sombra, el que se quedó cerca. Él es el centro de este huracán. Álvaro es un buen hombre en el fondo, o al menos quiero seguir creyéndolo. Tiene un corazón noble, pero está recubierto por tantas capas de debilidad y complacencia que a veces dudo que siga latiendo con la misma fuerza de antes. Él es el sol alrededor del cual gira mi mundo, pero su luz ahora me llega filtrada, casi opaca, a través del denso planeta que es su mujer, Patricia. Álvaro es de esas personas que prefieren una paz incómoda a una guerra necesaria. Odia la confrontación, le aterra el conflicto. Y Patricia, astuta como es, aprendió a usar ese miedo a su favor desde el principio. Lo ha ido moldeando a su antojo, convirtiendo sus deseos en las necesidades de él, sus opiniones en las verdades absolutas de ambos. Cuando ella frunce el ceño, mi hijo tiembla. Cuando ella alza la voz, él agacha la cabeza. Lo he visto tantas veces que ya he perdido la cuenta. Lo he visto renunciar a visitarme un domingo porque a Patricia le dolía la cabeza, o cancelar nuestros planes porque a ella se le antojaba ir a un centro comercial. No lo hace por maldad hacia mí, sino por pánico a ella. Y en 1907, ese campo de batalla doméstico, yo siempre soy el daño colateral, la baja asumida para mantener la tregua en su hogar. Y luego está ella, Patricia. Es una mujer de belleza fría, casi escultural. Siempre va impecablemente vestida, con el peinado perfecto y un maquillaje que parece una armadura. Su obsesión son las apariencias, proyectar una imagen de éxito, de riqueza, de pertenecer a un mundo al que desesperadamente quiere acceder. Para ella, la vida no se vive, se representa. Cada cena, cada publicación en redes sociales, cada conversación, es una actuación calculada para impresionar a los demás. Su sonrisa es una herramienta de relaciones públicas y su amabilidad, una estrategia. Desprecia todo lo que no brille, todo lo que huela a autenticidad, o peor aún, a pobreza. Y yo, con mis manos agrietadas por el trabajo y mi ropa sin marca, soy la personificación de todo lo que ella aborrece. Soy una mancha en su lienzo perfecto. La raíz de su desprecio hacia mí es profunda y retorcida. Proviene de la vergüenza. Patricia viene de una familia sencilla, algo que intenta ocultar con todas sus fuerzas. Se avergüenza de sus orígenes
y yo soy un espejo constante que le devuelve esa imagen que tanto odia. Le recuerdo el pasado del que quiere huir, mi existencia, mi forma de hablar, mi casa modesta. Todo en mí es una afrenta a la nueva identidad que ha intentado construir. Me ve como un ancla que podría arrastrar a Álvaro, y por extensión a ella, de vuelta a esa humildad que considera una enfermedad. Por eso necesita empequeñecerme, humillarme. Al rebajarme a mí, siente que se eleva por encima de su propio pasado. No es solo maldad, es una inseguridad tan grande que se ha vuelto monstruosa. Al principio de su relación con Álvaro, todo eran sonrisas forzadas y cumplidos vacíos. Me llamaba Doña Eulalia, con un respeto que sonaba ensayado. Me traía pasteles de la confitería más cara y me preguntaba por mi salud con un interés que no le llegaba a los ojos. Yo, en mi deseo de ver a mi hijo feliz, quise creer en esa cordialidad. Pensé que con el tiempo nacería un afecto genuino. Qué ingenua fui. A medida que su influencia sobre Álvaro crecía, la máscara se fue cayendo. Los cumplidos se convirtieron en críticas sutiles, las visitas se espaciaron y el Doña Eulalia fue reemplazado por un silencio helado o simplemente por la nada. Pasé de ser la madre de su novio a ser un mueble incómodo en la vida de su marido. Recuerdo una Nochebuena, hace unos años. Les había tejido a ambos unos guantes de lana con un diseño complejo que me llevó semanas. Álvaro me dio las gracias con un abrazo, pero Patricia apenas los miró. «Gracias, Eulalia», dijo con una media sonrisa. «Aunque yo soy más de comprar en tiendas, ya sabes, por la calidad». Y los dejó a un lado, como si quemaran. Esa noche, mientras todos reían, yo sentí una punzada de humillación tan aguda que me costó respirar. No fue un grito ni un insulto directo. Esa no es su manera. Su crueldad es un veneno que administra en pequeñas dosis, un comentario aquí, una mirada de desdén allá, gestos calculados para que, si te quejas, parezcas una exagerada, una anciana sensible que se ofende por nada. Es una experta en el arte de matar el alma lentamente. Con mis nietos, Nicolás y Sofía, la historia es diferente. Ellos son la luz que aún me queda. Los quiero con toda mi alma, y sé que ellos a mí también. Pero Patricia usa ese amor como un arma. Controla mis visitas, decide cuándo y cómo puedo verlos. A menudo, cancela nuestros encuentros a última hora con excusas peregrinas. Cuando estoy con ellos, su presencia es una sombra vigilante, interrumpiendo nuestras conversaciones, corrigiendo la forma en que juego con ellos, como si mi cariño pudiera, de alguna manera, contaminarlos con mi simpleza. Ha intentado convertirme en una figura decorativa en sus vidas, la abuela de las galletas, a la que se visita por obligación de vez en cuando. Pero el vínculo con un nieto es fuerte, y a pesar de sus esfuerzos, en los ojos de esos niños yo todavía veo amor puro, sin adulterar. Así que este es mi tablero de ajedrez familiar. Un rey débil, una reina cruel y una torre. Yo, arrinconada y a punto de ser derribada. La paz aparente que reinaba hasta ahora no era paz, era rendición. Mi silencio era el precio que pagaba para poder seguir viendo a mi hijo y a mis nietos. Pero la foto que Patricia envió al grupo familiar no fue una jugada más, fue un jaque mate. O eso creía ella. Al exponer su desprecio ante todos, me ha liberado de mi obligación de seguir callando. Ha roto el pacto de silencio con su arrogancia y su descuido. Ahora, todas las piezas están a la vista de todos, y por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo la oportunidad de hacer mi propio movimiento. Un movimiento que nadie, y mucho menos ella, espera de la vieja e inofensiva Eulalia. Mis manos. Patricia siempre las mira con un disimulado gesto de asco. Son manos de anciana, sí, con la piel fina como el papel y las venas marcadas como ríos en un mapa seco. Pero lo que ella no ve o no quiere ver es que estas manos cuentan una historia. Cuentan la historia de madrugadas enteras frente a una máquina de coser, del zumbido constante que arrullaba a mis hijos mientras dormían. Durante más de 40 años fui costurera. No por afición, sino por necesidad. Mientras mi Antonio trabajaba en la fábrica, yo convertía nuestra pequeña sala de estar en un taller, cosiendo para vecinos,
arreglando ropa para tiendas, aceptando cualquier encargo que me permitiera añadir unas monedas más al presupuesto familiar. Estas manos arrugadas que tanto ofenden a mi nuera son las mismas que tejieron, puntada a puntada, los cimientos de la vida que ella tanto presume hoy. Recuerdo el peso del cansancio como una manta constante sobre mis hombros. Mis días comenzaban antes de que saliera el sol, con el olor a tela nueva y el tacto frío del metal de la máquina. Cortaba patrones en el suelo de la cocina, hilvanaba la luz de una lámpara mientras la familia cenaba, y a menudo me quedaba cosiendo hasta que las primeras luces del alba se colaban por la ventana. El sueño era un lujo que rara vez me permitía. Renuncié a paseos, a charlas con amigas, a sentarme tranquilamente a leer un libro. Cada minuto de mi tiempo estaba monetizado, convertido en metros de tela, en cremalleras cosidas, en dobladillos perfectos. Lo hacía sin quejarme, porque en mi mente cada puntada era un paso más hacia un futuro mejor para mis hijos, una oportunidad que yo nunca tuve. El sueldo de Antonio, honrado y ganado con sudor, nos daba para vivir. Pagaba el alquiler, la comida, la ropa, pero yo soñaba con más para mis hijos. Soñaba con que tuvieran una educación que les abriera puertas que para nosotros siempre estuvieron cerradas. Y ese más salió de mi máquina de coser. Fueron mis ingresos extra los que pagaron las clases particulares de Álvaro cuando las matemáticas se le atragantaban, los que compraron su primera enciclopedia, los que financiaron sus campamentos de verano. Y lo más importante, fueron los que nos permitieron matricularlo en una universidad privada. Recuerdo la noche en que hicimos números, la cara de preocupación de Antonio. «No llegamos, Eulalia», me dijo. Y yo le respondí, mostrándole mi libreta de encargos. «Tú no te preocupes, yo haré que lleguemos». Y llegamos. Hay un sacrificio que guardo en mi memoria con una claridad dolorosa. Álvaro estaba en su segundo año de carrera y necesitaba un libro de anatomía carísimo, fundamental para sus exámenes. Ese mes, los encargos habían bajado y simplemente no teníamos el dinero. Vi la angustia en su rostro, el miedo a quedarse atrás. Sin decirle nada a nadie, al día siguiente fui a una casa de empeños y vendí la única joya de valor que poseía, una medalla de oro que mi madre me había regalado en mi 15º cumpleaños. Me dolió en el alma desprenderme de ella, pero cuando volví a casa con el libro en la mano y vi el alivio en los ojos de mi hijo, supe que había hecho lo correcto. Él nunca supo de dónde salió ese dinero. Para él fue un pequeño milagro. Para mí, un trozo de mi historia, convertido en su futuro. El cuerpo no olvida, y el mío lleva la cuenta de cada hora de trabajo. El dolor crónico en mi espalda, que me obliga a caminar un poco encorvada. La vista cansada, que ahora necesita gafas gruesas para leer. Y mis dedos, sobre todo mis dedos, están llenos de pequeñas cicatrices blancas, recuerdos de innumerables pinchazos de aguja. A veces, por la noche, siento un hormigueo en las yemas, como un eco fantasma de las miles de horas que pasaron guiando la tela bajo el pie de la máquina. No lo veo como un lamento, sino como medallas de una guerra silenciosa que libré por amor. Son el testimonio físico, grabado en mi propia piel, de que el bienestar de mi familia siempre fue mi prioridad, por encima de mi propia salud y comodidad. Más allá del dinero y del esfuerzo físico, hubo otras renuncias, las de los sueños que nunca cumplí. Siempre quise aprender a pintar. Me fascinaba la idea de mezclar colores en una paleta y crear algo hermoso de la nada. También soñaba con viajar, con ver el mar, que solo conocía por fotografías. Pero esos anhelos siempre quedaban relegados al final de una lista interminable de necesidades más urgentes. Cuando los chicos crezcan, nos decíamos Antonio y yo, cuando la situación mejore. Pero la vida pasaba, y siempre había un nuevo gasto, una nueva necesidad, una nueva razón para posponer mis deseos. Mis sueños fueron la moneda de cambio con la que compré los sueños de mis hijos, y lo hice voluntariamente, aunque a veces, en la soledad de la noche, me preguntara cómo habría sido mi vida si hubiera sido un poco más egoísta. Cuando Álvaro decidió casarse con Patricia,
Yo ya no cosía para pagar sus estudios, sino para darles un comienzo digno. Organicé mis ahorros, el dinero guardado con tanto celo durante años de trabajo nocturno. Una parte sustancial de mis sacrificios se convirtió en el pago inicial de su primer apartamento, ese lugar que Patricia decoró con un gusto caro y minimalista, borrando cualquier huella de su origen humilde. También contribuí generosamente a los gastos de la boda, una celebración que, en mi opinión, fue más un espectáculo para los amigos de ella que una unión de amor. Quería que mi hijo comenzara su nueva vida sin deudas, con una base sólida. Les entregué mi esfuerzo en un sobre, y ellos lo aceptaron, como si fuera lo natural, lo que se esperaba de mí. Y aquí reside la ironía más cruel de todas. El fruto de mi trabajo, de mi vista perdida y de mis dedos marcados, es precisamente lo que ahora me echan en cara. Mi pasado de costurera, la fuente de su bienestar, se ha convertido en una vergüenza para Patricia. En las reuniones sociales, si alguien pregunta a qué me dedicaba, ella se apresura a contestar: mi suegra siempre ha sido una mujer de su casa. Una verdad a medias, que es la peor de las mentiras. Ocultan mi historia de esfuerzo como si fuera una enfermedad contagiosa. Quieren el resultado de mis sacrificios, pero se avergüenzan de la herramienta con la que los forjé. Mis manos y mi máquina de coser me han despojado de mi propia narrativa, editando las partes que no encajan en su cuento de hadas. A veces me siento como un viejo puente de madera. Fui útil y fuerte cuando necesitaron cruzar al otro lado del río, hacia una vida de prosperidad y oportunidades. Soporté el peso de sus necesidades, de sus estudios, de sus ambiciones, y ellos cruzaron, felices y sin mirar atrás. Pero una vez que llegaron a la otra orilla, se olvidaron del puente que los llevó hasta allí. Ahora me ven como una estructura vieja, fea, que afea el paisaje de su nueva vida. Nadie quiere recordar que sin ese puente todavía estarían en la orilla de la que partieron. Es una sensación de obsolescencia, de haber cumplido mi propósito y ya no ser necesaria para nada más que para recordarles un origen que preferirían olvidar. Que nadie me malinterprete. No me arrepiento de una sola hora de trabajo. Cada sacrificio lo hice desde el amor más profundo que una madre puede sentir. Ver a mi hijo convertido en un profesional, con una familia y una vida cómoda, fue durante mucho tiempo mi mayor orgullo. Lo que me duele hasta lo más hondo del alma no es lo que di, sino lo poco que vale ahora para ellos. Me duele haber entregado mi vida a cambio de indiferencia y desprecio. Me duele que mi valor se mida por mi cuenta bancaria y no por la riqueza que construí para ellos. Y es por eso que esto ya no se trata de venganza. Se trata de reclamar mi historia, de demostrarles que el valor de una persona, de una madre, no se deprecia con el tiempo, sino que se convierte en un legado. Y mi legado, están a punto de descubrirlo, es mucho más grande de lo que jamás imaginaron. Mi Antonio era un hombre de pocas palabras, pero de pensamientos profundos. A los ojos del mundo, era solo un obrero de fábrica, un hombre que se ganaba la vida con la fuerza de sus brazos y el sudor de su frente. Pero yo, que dormí a su lado durante casi 50 años, conocí al verdadero hombre, un lector voraz, un aficionado a la historia y alguien con una curiosidad insaciable por el futuro. Le fascinaba leer sobre ciencia y tecnología, sobre esos inventos que en los años 70 parecían sacados de novelas de ficción. El mundo va a cambiar muy rápido, Eulalia, me decía por las noches, y hay que estar preparado. Yo sonreía, pensando que eran solo sus sueños, sin saber que, en silencio, él estaba construyendo un arca para mí, para protegerme de un diluvio que ni siquiera él podía prever. Guardo nuestros recuerdos en un viejo álbum de fotos con tapas de cuero gastado. Es mi tesoro más preciado, más que cualquier joya. En sus páginas amarillentas está toda mi vida. La foto de nuestra boda, con Antonio mirándome como si yo fuera el único sol de su universo. El primer día de escuela de mis hijos, con sus rodillas raspadas y sus sonrisas sin dientes. Las vacaciones en el pueblo, los cumpleaños, las navidades. Recurro a él en las noches de soledad, cuando el peso de la ausencia de Antonio se hace insoportable.
Pasar las páginas es como caminar por los pasillos de mi propia historia, un recordatorio de que mi vida no siempre ha sido este silencio y esta invisibilidad. Es un refugio donde aún soy amada y respetada. Un par de noches después del incidente de la foto, incapaz de dormir, me senté en mi viejo sillón con el álbum sobre mi regazo. Necesitaba recordar quién era. Necesitaba sentir a Antonio cerca. Pasé lentamente las fotos, acariciando los rostros congelados en el tiempo. Allí estábamos, jóvenes y llenos de sueños, ajenos a las decepciones que la vida nos depararía. Y al llegar a la última página, donde guardo nuestra foto de boda, noté algo que nunca antes había visto. Detrás de la imagen, el cartón estaba ligeramente abultado. Con dedos temblorosos, deslicé la fotografía y descubrí un sobre grueso y amarillento, escondido en un compartimento secreto. Llevaba décadas allí, esperando en silencio a ser encontrado. Mi corazón empezó a latir con una fuerza desconocida. Dentro del sobre, encontré unos documentos de aspecto oficial, con sellos y tipografía antigua. Eran certificados de acciones de una empresa cuyo nombre me sonaba vagamente, algo relacionado con ordenadores. Junto a ellos, doblada con esmero, había una carta con la caligrafía inconfundible de Antonio. Mis ojos se llenaron de lágrimas antes incluso de empezar a leer. La fecha era de 1978. Comencé a leer su carta, y era como si su voz me estuviera susurrando al oído desde el más allá. Me explicaba que durante años había estado ahorrando una pequeña parte de su sueldo, a escondidas, para invertir en esa pequeña empresa de garaje con ideas locas en la que tenía una fe ciega. «Es una apuesta, mi amor», escribía, «pero tengo el presentimiento de que esto algún día valdrá algo». La carta continuaba, y cada palabra era un bálsamo para mi alma herida. «Yo no sé si estaré aquí para verlo, pero quiero que tengas esto. Es el futuro de Eulalia, para que nunca dependas de nadie, para que si algún día te sientes sola o desprotegida, recuerdes que tu marido siempre pensó en ti y te dejó tu propio reino, un lugar donde tú serás la única reina». No hablaba de dinero, hablaba de libertad, hablaba de dignidad. No entendía el valor de esos papeles. Para mí eran solo trozos de cartulina vieja. Pero entendí perfectamente el valor de su gesto. Era el acto de amor más grande y previsor que nadie había hecho jamás por mí. Lloré abrazada a esa carta. Lloré por el hombre maravilloso que había perdido y por la mujer invisible en la que me había convertido. Esa noche volví a guardar los certificados y la carta en su escondite secreto. Pero algo en mí había cambiado para siempre. El descubrimiento no me hizo sentir rica. Me hizo sentir amada de una forma profunda y retrospectiva. Me hizo sentir vista. Antonio, desde la tumba, me estaba recordando mi propio valor. Aún no sabía qué haría con esos papeles, ni siquiera si realmente tenían algún valor monetario en el mundo actual. Pero ya no importaba. Lo que tenía en mis manos era mucho más que acciones. Era un testamento de amor, una herramienta, una promesa. La semilla que mi marido había plantado 30 años atrás, en un acto de fe y amor silencioso, estaba a punto de germinar. Y su sombra, lo supe con certeza, me daría el cobijo que necesitaba para lo que estaba por venir. La calma que siguió al incidente de la foto fue la calma del ojo del huracán. Sabía que la tormenta volvería, y no tardó en hacerlo. Unos días después, Álvaro vino a verme, solo. Un gesto que en otro tiempo me habría llenado de alegría, pero que en ese momento sentí como el preludio de una batalla. No vino a disculparse en nombre de su esposa, ni a preguntarme cómo me sentía. Vino con una misión, pedirme que lo olvidara todo. «Mamá, por favor, no hagamos de esto algo más grande de lo que es», me dijo, evitando mi mirada. «Patricia está destrozada, muy estresada con el trabajo. Fue un error tonto. Lo mejor es pasar página. Y ya está». Sus palabras eran suaves, pero el mensaje era una daga. Me estaba pidiendo que sanara una herida que él ni siquiera era capaz de reconocer como tal. Lo miré, al hijo que había criado para ser un hombre justo y compasivo, y vi a un extraño. Vi a un embajador del reino de su mujer, con una calma que me sorprendió a mí misma. Le respondí: «Álvaro, lo que hizo tu esposa no fue un error tonto.
Fue un acto de crueldad, y el hecho de que lo enviara al grupo familiar lo convirtió en una humillación pública. Su rostro se contrajo, no por empatía hacia mí, sino por la frustración de ver que su misión de paz rápida estaba fracasando. Por Dios, mamá, no exageres. ¿Crueldad? Fue una broma de mal gusto, eso es todo. Ya se disculpó en el grupo. ¿Qué más quieres? Pero ella no se había disculpado. Solo había escrito, ups, grupo equivocado, seguido de un emoji sonriente. Él estaba reescribiendo la historia para hacerla más llevadera para sí mismo. El domingo siguiente fuimos a comer a casa de mi cuñada. El ambiente estaba cargado de una tensión no declarada. Patricia, lejos de mostrarse arrepentida, desplegó su mejor actuación. Me trató con una dulzura empalagosa y condescendiente, como si yo fuera una niña pequeña o una inválida. Eulalia, cariño, ¿quieres que te sirva yo? No te vayas a manchar esa blusa tan bonita, dijo en un tono lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Cada gesto era un calculado movimiento de teatro. Me acercaba la jarra de agua, me preguntaba si tenía frío, me ofrecía su brazo para levantarme de la silla. Buscaba presentarse ante la familia como la nuera abnegada y paciente que cuidaba de una suegra anciana y difícil, borrando con cada falso mimo la imagen de la mujer cruel que había enviado aquella foto. Claro, el tema no tardó en salir. Fue uno de mis sobrinos quien, con más curiosidad que malicia, preguntó: «Oye, Patricia, ¿qué fue esa foto tan rara que mandaste el otro día?» El silencio se apoderó de la mesa. Patricia bajó la mirada, compuso un gesto de profunda tristeza y con la voz entrecortada soltó su discurso ensayado. «Ay, primo, ni me lo recuerdes. Todavía me muero de la vergüenza. Con el estrés del trabajo, no sé ni lo que hago. Mi dedo resbaló y se envió donde no debía. He pasado días llorando por el disgusto que le causé a Eulalia. Ella sabe que la adoro, ¿verdad, suegra?» Y me miró, esperando mi confirmación. Me colocó en una posición imposible. Si la contradecía, sería yo la rencorosa que no aceptaba una disculpa. Si callaba, validaba su mentira. Opté por un silencio helado. Un par de días después, el teléfono sonó. Era ella. Su voz era melosa, falsamente preocupada. «Eulalia, he estado pensando mucho en ti», comenzó. «Sé que la casa se te hace grande y que las tareas deben ser agotadoras. Por eso he decidido contratar a una persona para que vaya a limpiarte a fondo una vez por semana. Es un regalo. No tienes que preocuparte por nada». La oferta, disfrazada de generosidad, era un insulto directo. Era su forma de decirme que mi casa estaba sucia, que yo era una anciana inútil incapaz de mantenerse a sí misma. Era otra manera de humillarme, esta vez bajo el pretexto de la caridad. Quería reafirmar su poder, demostrar que ella era la proveedora, la que tenía el control, y yo, la receptora, pasiva de su lástima. Mi paciencia tiene un límite, y ese día lo alcanzó. «Te agradezco el pensamiento, Patricia», le respondí con una voz firme que hacía mucho tiempo que no usaba. «Pero soy perfectamente capaz de encargarme de mi propia casa. Lo he hecho durante 50 años y planeo seguir haciéndolo». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y cuando volvió a hablar, toda la dulzura se había evaporado, dejando al descubierto el acero frío que había debajo. «Como quieras, Eulalia. Allá tú, con tu orgullo». Solo intentaba ayudar. Supongo que no hay peor ciego que el que no quiere ver su propia decadencia. Y colgó. No había sido una oferta de ayuda. Había sido una prueba de sumisión. Y yo, por primera vez, no la había superado. La siguiente humillación fue en público, en el festival de primavera de la escuela de mi nieto. Llegué temprano para conseguir un buen asiento desde donde pudiera ver a Nicolás recitar su poema. Encontré un lugar perfecto en la primera fila. Me sentí feliz, emocionada, pero mi alegría duró poco. Álvaro y Patricia llegaron justo antes de que comenzara el acto, acompañados de otra pareja. Patricia me vio, y sin siquiera saludarme, se acercó y me dijo en un susurro imperativo: «Eulalia, necesito estos asientos. Son para unos socios de Álvaro muy importantes. Por favor, muévete a la parte de atrás». Me quedé helada. Delante de decenas de otros padres, tuve que levantarme, recoger mi bolso y caminar, sintiendo todas las miradas clavadas en mí,
hacia las últimas filas del auditorio. Me sentí como una paria. La humillación no terminó ahí. Al finalizar el evento, mientras esperaba a Nicolás en el pasillo, oí la voz de Patricia a mis espaldas. Estaba hablando animadamente con su amiga, la esposa del socio, y entonces la escuché decir, entre risas, «Tuvimos que mover a mi suegra, pobrecita. Se había sentado en nuestros sitios reservados. A veces se confunde. Ya sabes cómo es la edad. Se desorientan con facilidad». Me estaba pintando como una anciana, senil, como una mujer que ya no rige bien, justificando su crueldad con una falsa compasión. Estaba construyendo activamente una narrativa pública para aislarme, para que nadie tomara en serio mis quejas si alguna vez me atrevías a hablar. Quería anularme, convertirme en una loca a los ojos del mundo. Después de mi negativa a aceptar su limpiadora y de mi silenciosa dignidad en el acto del colegio, llegó el siguiente castigo. Esta vez, atacaron donde más duele. Mi precaria economía. Fue Álvaro. Como siempre, el mensajero. Vino con la misma cara de funeral con la que me pidió que olvidara la foto. «Mamá, tengo que hablar contigo», tartamudeó. «Las cosas en la empresa no van muy bien. Estamos pasando por una mala racha. Patricia y yo hemos estado haciendo cuentas y vamos a tener que reducir un poco la ayuda que te damos cada mes. Es algo temporal, por supuesto. En cuanto las cosas mejoren». Era una mentira descarada. En el colegio le había visto a Patricia un bolso nuevo de una marca carísima. No era una crisis financiera. Era un castigo por mi insumisión. Ese recorte, aunque pequeño para ellos, fue un golpe devastador para mí. Significaba tener que elegir entre comprar fruta fresca o la medicina para la artritis. Significaba tener que apagar la calefacción por las noches, aunque el frío del invierno se me metiera en los huesos. Cada vez que tiritaba bajo las mantas, pensaba en ellos, en su casa cálida y en su indiferencia. El abuso había pasado de ser emocional a ser físico. Su desprecio ahora tenía consecuencias tangibles en mi salud y mi bienestar. Querían doblegarme a través de la necesidad, recordarme que dependía de ellos, que tenían el poder de hacerme la vida cómoda o miserable según mi nivel de obediencia. Estaban intentando ahogarme lentamente, cortándome el aire poco a poco. Pero la crueldad de Patricia parecía no tener fin. Su siguiente movimiento fue el más doloroso de todos, porque utilizó a mi nieta. Sofía tenía su primer recital de ballet, un evento que yo llevaba esperando meses. Le había tejido unas calentadoras de color rosa para la ocasión, pero el día llegó y pasó, y nadie me avisó. A la noche siguiente, Patricia subió una foto de Sofía con su tutú al grupo familiar. El texto decía: «Una tarde mágica en el ballet. Nuestra pequeña estrella brilló. Lástima que algunos no pudieran venir a aplaudirla». El mensaje era una puñalada directa a mi corazón. Estaba insinuando, delante de toda la familia, que yo había decidido no ir, que no me importaba mi nieta. La manipulación fue perfecta. Al día siguiente me llamó un sobrino. «Tía, ¿estás bien? Nos extrañó mucho no verte ayer en el recital de Sofía». ¿Qué podía responder yo? Si decía que no me habían avisado, sonaría a que estaba acusando a mi hijo y a mi nuera, creando un drama familiar. Si decía que se me había olvidado, estaría confirmando la historia de Patricia, de que soy una anciana senil que pierde la cabeza. En cualquier caso, ganaba ella. Le dije a mi sobrino que no me había encontrado muy bien. Una mentira que me supo a ceniza en la boca. Patricia me había acorralado, utilizando el amor que siento por mis nietos para herirme y aislarme aún más. Esa noche, reuní las fuerzas que me quedaban y llamé a Álvaro. Por primera vez en mucho tiempo, le hablé con una voz que no era de súplica, sino de exigencia. «Álvaro, ¿por qué nadie me dijo lo del recital de Sofía?» Al otro lado de la línea, solo hubo un suspiro de cansancio. El suspiro de un hombre harto de una guerra en la que no quería luchar. «Ay, mamá, a Patricia se le pasó, con tanto lío que tiene en la cabeza. No lo hizo a propósito, de verdad. Ya sabes cómo es. No le des más importancia». Y en ese momento, lo entendí. Él no era un prisionero de guerra. Era un colaborador. Había elegido su bando. Y no era el mío. Había decidido que la paz en su casa valía más que la dignidad de su madre.
Cuando colgué el teléfono, no lloré. El tiempo de las lágrimas había pasado. Sentí una lucidez fría y cortante, como un trozo de hielo en el centro del pecho. Estos ya no eran incidentes aislados de falta de respeto. Era una campaña deliberada para destruirme. Querían anularme, convertirme en una sombra dependiente, loca y obediente. Querían borrar a Eulalia y dejar en su lugar un cascarón vacío al que pudieran manejar a su antojo. Pero en ese momento de claridad absoluta, tomé una decisión. Ya no iba a jugar a su juego. Iban a descubrir que el roble que mi Antonio tanto amaba no solo tenía raíces profundas, sino que cuando era necesario, también sabía usar sus ramas más duras para defenderse. El punto de ruptura no sería ruidoso, sería un silencio atronador. Aquella noche, después de colgar el teléfono a mi hijo, el mundo pareció detenerse. El tic-tac del reloj del salón era el único sonido que rompía un silencio denso, casi palpable. No hubo un torrente de lágrimas, no hubo un grito ahogado en la almohada. Lo que sentí fue algo mucho más profundo y definitivo. Fue la calma, gélida que sigue a la muerte de una esperanza. La esperanza de que mi hijo me defendiera. La esperanza de recibir un mínimo de respeto. La esperanza de que el amor que yo sentía fuera, de alguna manera, correspondido. En ese silencio, dejé de suplicar, dejé de esperar, dejé de ser una víctima que lamentaba sus heridas y me convertí en una estratega que analizaba el campo de batalla. Comprendí que el amor y el respeto no se mendigan, o se dan libremente, o se construyen a través de la propia fortaleza. Me levanté del sillón y, como si mis pies tuvieran memoria propia, me dirigí a mi viejo cuarto de costura. Hacía años que no lo usaba para grandes encargos, pero mi máquina de coser seguía allí, cubierta con una funda de tela. Retiré la funda y pasé la mano por su superficie metálica y fría. El olor a aceite de máquina y a tela vieja llenó mis pulmones. En ese gesto, recordé quién era yo. No era la anciana senil que Patricia describía, ni la carga que Álvaro sentía. Yo era Eulalia Álvarez, la mujer que había construido un futuro para su familia con estas manos y esta máquina. Mi valor no residía en su aprobación, sino en mi propia historia. Y esa noche decidí que era hora de empezar a coser un nuevo futuro, uno exclusivamente para mí. Mi objetivo se volvió tan claro como el agua. No quería venganza. La venganza es un fuego que te consume a ti tanto como a tu enemigo. Yo quería algo mucho más satisfactorio. Quería justicia, una justicia silenciosa y elegante. Mi meta no era destruirlos, sino construirme a mí misma hasta tal punto que su desprecio ya no pudiera alcanzarme. Quería mi independencia económica, mi dignidad intacta y mi paz mental. Quería demostrar, no a ellos, sino a mí misma, que yo era autosuficiente, que no necesitaba sus migajas de dinero ni su afecto envenenado. Mi plan no sería una tormenta ruidosa, sino un lento y constante amanecer, del que ellos solo se darían cuenta cuando la luz del sol les diera de lleno en la cara. Con esta nueva determinación, fui a mi armario y saqué de nuevo el viejo álbum de fotos. Extraje el sobre con los certificados y la carta de Antonio. Esta vez, al leer sus palabras, no sentí solo la nostalgia de su amor, sino la urgencia de su mandato. Para que nunca dependieras de nadie. Ya no era un deseo, era una instrucción. Antonio, con su increíble previsión, me había dejado no solo un tesoro, sino un plan de escape. Me había legado las herramientas para reconstruir mi vida. Sostuve esos papeles en mis manos. Y ya no eran simples documentos antiguos. Eran la llave de mi libertad, la munición para mi silenciosa revolución. Y sentí una profunda gratitud hacia el hombre que me había amado lo suficiente como para protegerme incluso desde después de la muerte. Sabía que no podía hacer esto sola. El mundo de las finanzas y las acciones era un universo completamente desconocido para mí. Necesitaba un guía, alguien de confianza que pudiera orientarme sin juicio y con discreción. Y entonces pensé en mi vecina de al lado, Mercedes. Era una mujer de mi edad, viuda también, pero había sido directora de una sucursal bancaria durante 30 años. Era inteligente, pragmática y, lo más importante, increíblemente discreta.
Nuestra relación era cordial, de saludos en el jardín y de intercambiar trozos de pastel. Nunca habíamos hablado de cosas personales, pero su mirada aguda y su porte seguro me inspiraban una confianza que no sentía por nadie más en ese momento. Ella sería mi primera y única aliada. Al día siguiente, con los certificados guardados cuidadosamente en mi bolso, respiré hondo y crucé el pequeño jardín que separaba nuestras casas. Cada paso se sentía monumental. Era el primer movimiento en mi nuevo tablero de ajedrez, el primer acto de una vida que estaba reclamando como mía. Cuando llamé a su puerta, mi corazón martilleaba en mi pecho. Era una mezcla de miedo a lo desconocido y de la emoción de, por fin, estar haciendo algo por mí. Cuando Mercedes abrió la puerta, con su amable sonrisa, le dije con la voz más serena que pude encontrar: «Mercedes, perdona que te moleste. He encontrado unos papeles antiguos de mi marido y, con tu experiencia, me preguntaba si podrías echarles un vistazo. No entiendo nada de estas cosas». Ella me hizo pasar a su salón, un espacio ordenado y lleno de libros. Le ofrecí el sobre y ella, con la curiosidad propia de su antigua profesión, sacó los certificados. Al principio los miró con una expresión de amable escepticismo, probablemente esperando encontrarse con alguna acción sin valor de una empresa ya desaparecida. Desplegó el primer certificado, leyó el nombre de la compañía y frunció el ceño. Luego, se levantó sin decir palabra, fue a su escritorio, encendió su ordenador portátil y comenzó a teclear. El único sonido en la habitación era el suave cliqueo de las teclas. Yo esperaba, con la respiración contenida, sintiendo que mi futuro entero dependía de lo que apareciera en esa pantalla. Pasaron unos minutos que me parecieron una eternidad. Mercedes navegaba por diferentes páginas web financieras, sus ojos moviéndose rápidamente de un lado a otro. Su expresión cambió del escepticismo a la concentración, y de la concentración a la pura y absoluta incredulidad. Abrió los ojos de par en par, se reclinó en su silla y se quitó las gafas lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Luego, se giró hacia mí. Su rostro era una mezcla de asombro y estupefacción. Me miró fijamente, como si me viera por primera vez, y con una voz que era apenas un susurro, me preguntó: «Eulalia, por el amor de Dios, ¿tú tienes la más remota idea de lo que tienes en tus manos?». La pregunta de Mercedes quedó flotando en el aire, cargada de un peso que yo apenas podía comprender. «¿Qué quiero decir?», repitió ella, inclinándose hacia mí con una intensidad que me hizo enderezar la espalda. «Quiero decir que tu marido no te dejó un pequeño ahorro, Eulalia. Te dejó un tesoro. Esta empresa de ideas locas en la que invirtió es hoy una de las compañías de tecnología más grandes del mundo. La gente se ha hecho multimillonaria con estas acciones». Me explicó con paciencia, usando analogías sencillas, cómo algo que se compró por el precio de un electrodoméstico se había multiplicado miles y miles de veces. No me dijo una cifra exacta en ese momento, pero en sus ojos vi el reflejo de un número tan grande que mi mente se negaba a procesarlo. No era rica, era algo que ni siquiera tenía nombre, para mí. Bajo la experta guía de Mercedes, trazamos el primer paso de mi plan de liberación. La estrategia era la discreción absoluta. «No podemos vender todo de golpe. Levantaríamos sospechas», me aconsejó. «Vamos a vender una fracción minúscula, solo el 0,01%. Con eso tendrás más que suficiente para vivir como una reina el resto de tu vida, sin que nadie sepa de dónde has salido». Me puso en contacto con un asesor financiero de su máxima confianza, un hombre mayor y de aspecto serio llamado Don Ernesto, que la había ayudado a ella misma con su jubilación. La idea era clara: abrir una nueva cuenta bancaria a mi nombre, liquidar esa pequeña porción y cortar, de una vez por todas, el cordón umbilical financiero que me ataba a la tiranía de mi hijo y mi nuera. La visita a la oficina de Don Ernesto en el centro de la ciudad fue como entrar en otro planeta, un mundo de trajes caros, de silencio solemne y de cifras que bailaban en pantallas luminosas. Me sentí pequeña y la intimidada, como una costurera en un palacio de cristal. Pero tener a Mercedes a mi lado me dio una fuerza inesperada. Ella hablaba su idioma,
Hacía las preguntas correctas, se aseguraba de que yo entendiera cada paso. Don Ernesto, con una profesionalidad impecable, verificó la autenticidad de los certificados, confirmó su valor astronómico y ejecutó la venta con unos pocos clics. Todo fue increíblemente rápido y silencioso. En menos de una hora, había deshecho, sin que nadie lo supiera, los nudos de dependencia que me habían asfixiado durante años. Un par de días después, Mercedes me acompañó a mi nuevo banco. La joven que nos atendió me entregó una tarjeta de débito y me ayudó a consultar mi saldo en el cajero automático. Cuando vi la cifra en la pantalla, tuve que agarrarme del brazo de mi amiga para no caerme. No era la euforia de la riqueza lo que sentí, sino una profunda y abrumadora sensación de paz. Era la materialización de la seguridad. Era la certeza de que nunca más tendría que tiritar de frío por no poder pagar la calefacción. Era la prueba tangible de que el amor de Antonio seguía cuidando de mí. Era el sonido de mis cadenas rompiéndose, uno por uno. Lloré en silencio, allí mismo, delante de la pantalla luminosa, unas lágrimas que no eran de tristeza, sino de pura y absoluta liberación. La prueba de fuego llegó a principios del mes siguiente. Como un reloj, Álvaro apareció en mi puerta con el sobre blanco en la mano. Tenía la misma expresión de mártir resignado de siempre, pero esta vez, cuando me lo tendió, yo no alargué la mano para cogerlo. Puse mi mano sobre la suya y empujé el sobre suavemente hacia él. «Gracias, hijo», le dije con una serenidad que lo descolocó por completo. «Pero ya no es necesario. He estado reorganizando mis finanzas y, afortunadamente, estoy bien. Ya no necesito que te preocupes por esto». Fue mi primera mini revelación, mi primera victoria, una declaración de independencia silenciosa, entregada sin rencor, pero con una firmeza inquebrantable. La confusión en el rostro de Álvaro fue mi primer trofeo. Pasó del asombro a la sospecha en cuestión de segundos. «¿Qué quieres decir con que no es necesario? ¿Qué finanzas? ¿De dónde has sacado dinero, mamá? ¿Te encuentras bien?». Me bombardeó a preguntas, su tono teñido de una extraña mezcla de preocupación y acusación, como si no pudiera concebir que yo tuviera recursos propios. Me mantuve tranquila, enigmática. «Tu padre siempre fue un hombre muy previsor. Me dejó bien cubierta, hijo. No tienes que preocuparte más por mí en ese sentido». No le di más explicaciones. Lo dejé con su incertidumbre, con un misterio que no podía resolver. Se fue de mi casa ese día no solo sin haberme entregado el dinero, sino sintiendo por primera vez que había perdido el control. Con mi independencia económica asegurada, mi mente se centró en el verdadero propósito de la fortuna de Antonio. No quería yates ni joyas. Quería que su legado, nacido del trabajo, silencioso y del amor, sirviera para algo más grande. Así nació la idea de la Fundación, una institución benéfica a su nombre, dedicada a ayudar a personas mayores en situación de vulnerabilidad, a ancianos que, como yo, se sentían invisibles y abandonados. Sería mi forma de transformar mi dolor en un propósito, de honrar la memoria de mi marido convirtiendo su regalo en una fuente de dignidad para otros. Comencé a investigar, a hablar con Mercedes y don Ernesto sobre los pasos legales. Mi vida, de repente, tenía un nuevo y emocionante proyecto. Pero antes de construir el futuro, necesitaba sanar el pasado. Reuní todo mi coraje y descolgué el teléfono para llamar a mi hijo mayor, Ricardo. Hablamos durante más de una hora, y por primera vez en años fui completamente sincera con él. Le conté todo, sin omitir detalles, sin suavizar la crueldad. Le hablé de la foto, de los insultos velados, del control, de la humillación en el colegio, del recital de ballet, del recorte económico. Lloré mientras hablaba, no de autocompasión, sino por el alivio de finalmente poner en palabras el infierno silencioso en el que había estado viviendo. Rompí el pacto de silencio familiar y le pedí ayuda, no económica, sino moral. La reacción de Ricardo fue todo lo que mi corazón necesitaba. Estaba horrorizado, furioso y, sobre todo, profundamente avergonzado. «Mamá, perdóname», me decía una y otra vez. «Perdóname por haber estado tan ciego, tan lejos. ¿Cómo he podido no darme cuenta? Esto es monstruoso». No puso excusas para su hermano. No intentó minimizar nada.
Me creyó, validó mi dolor. Y esa validación fue tan sanadora como todo el dinero del mundo. Me prometió que las cosas iban a cambiar, que no volvería a estar sola en esto. Por primera vez en 5 años, sentí que recuperaba una parte de mi familia, una parte sana y amorosa. Fiel a su palabra, Ricardo organizó un viaje sorpresa para el fin de semana siguiente. Llegó con su esposa y mis 2 nietos del norte. Mi casa volvió a llenarse de risas, de abrazos sinceros, del caos feliz de una familia de verdad. El sábado por la tarde, mientras estábamos todos en el jardín, aparecieron Álvaro y Patricia. Su plan era, sin duda, hacer su visita de rigor, pero se quedaron paralizados en la entrada al verme rodeada de la otra mitad de la familia, riendo, feliz, protegida. Ya no era la abuela solitaria a la que podían acosar a su antojo. Era la matriarca, en el centro de su clan. La mirada de desconcierto en el rostro de Patricia fue mi segunda gran victoria. Ricardo fue educado pero distante con su hermano. El ambiente se volvió denso. Patricia intentó su habitual teatro de falsa amabilidad, pero sus palabras sonaban huecas en el nuevo contexto. Vieron a una Eulalia diferente, una mujer respaldada, segura, que ya no los necesitaba. La dinámica de poder se había invertido visiblemente. Se fueron antes de lo previsto, con excusas torpes. Mientras los veía marcharse, supe que estaban desconcertados, intentando entender qué había cambiado. No sabían nada de mi nueva fortuna, pero percibían el cambio. Y mientras abrazaba a mi nieta, mi mente ya estaba en el siguiente paso: la gala benéfica de la empresa de Álvaro. El escenario perfecto para mi movimiento final. ¿Te está gustando cómo esta historia está tomando un giro inesperado? Si es así, me encantaría que me lo dijeras en los comentarios. Tu apoyo significa mucho para mí. La noche de la gala benéfica llegué sintiéndome como una actriz a punto de salir a escena para el papel de su vida. No llegué sola. De un brazo me sostenía mi hijo Ricardo, erguido y protector, y del otro, mi fiel amiga Mercedes, que me infundía valor con su sola presencia. Para la ocasión, había desempolvado mis viejas habilidades y me había confeccionado un vestido de terciopelo azul noche, de corte clásico y elegante. No era de ninguna marca de lujo, pero estaba hecho a mi medida, con el amor y la precisión que solo mis manos podían darle. Complementé mi atuendo con un discreto collar de perlas que Antonio me regaló en nuestras bodas de plata y una serenidad que valía más que cualquier diamante. Quería que mi primera impresión no fuera de riqueza, sino de una dignidad inquebrantable. El salón era un mar de luces brillantes, de risas falsas y del murmullo constante de gente que se mide por el valor de su reloj. Era el ecosistema de Patricia, la cumbre de sus aspiraciones sociales. Vi a Álvaro a lo lejos, de pie junto a su jefe, forzando una sonrisa, y la vi, a ella, a Patricia, moviéndose entre los grupos como un pez en el agua, radiante con un vestido rojo que gritaba «¡Mírenme!». Por un instante, sentí el viejo impulso de encogerme, de volver a ser invisible. Pero entonces sentí la mano firme de Ricardo en mi espalda y recordé por qué estaba allí. No era una invitada más en su fiesta. Esa noche yo era el destino y había venido a reclamar lo que era mío. Nuestra llegada no pasó desapercibida. La entrada de Ricardo, un familiar que raramente veían, ya era una sorpresa. Pero mi presencia, la de la suegra humilde, en aquel templo de las apariencias, fue lo que realmente los descolocó. Patricia se acercó a nosotros, su sonrisa profesional apenas ocultando el veneno en su mirada. «¡Eulalia! ¡Pero qué sorpresa tan inesperada!», dijo, su voz goteando con descendencia. «No sabía que este tipo de eventos fueran de tu gusto. Espero que no te aburras entre tanto formalismo». Álvaro, a su lado, parecía un fantasma. No podía mirarme a los ojos. Su incomodidad era tan palpable que casi daba lástima. «Mi madre ha venido conmigo, Patricia», intervino Ricardo con una frialdad cortante que zanjó la conversación. Nos sentamos en una mesa que don Ernesto había reservado para nosotros, desde donde teníamos una vista perfecta del escenario. La velada transcurrió entre discursos pomposos y agradecimientos interminables. Patricia, sentada en la mesa principal junto al presidente de la compañía, estaba en su gloria. Cada vez que el nombre de su
marido era mencionado. Ella sonreía y asentía, como si fuera la arquitecta de su éxito. Yo observaba todo con una calma casi sobrenatural, como si estuviera viendo una película cuyo final ya conocía. Comí poco, bebí solo agua, y esperé pacientemente mi momento. La tensión en mi interior era un hilo a punto de romperse, pero mi rostro era una máscara de serenidad. Y entonces el momento llegó. El maestro de ceremonias, un hombre de voz engolada, subió al escenario para el anuncio final. «Damas y caballeros», proclamó. «Esta noche, cuando pensábamos que ya habíamos alcanzado una cifra maravillosa, hemos recibido una donación sorpresa, una donación de una magnitud sin precedentes para nuestra causa, proveniente de una fundación de reciente creación». El murmullo de curiosidad recorrió el salón. «La fundadora se encuentra entre nosotros esta noche y ha aceptado compartir unas breves palabras. Les pido un caluroso aplauso para recibir en el escenario a la presidenta de la Fundación Antonio Álvarez, la señora Eulalia Álvarez». El silencio que siguió a mi nombre fue más atronador que cualquier aplauso. Duró apenas 2 segundos, pero en ese lapso vi cómo el mundo de Patricia se derrumbaba. Su sonrisa se congeló en una mueca grotesca de incredulidad. Sus ojos, abiertos de par en par, se clavaron en mí. Buscó la mirada de Álvaro, pero él tenía el rostro pálido, desencajado, mirando al vacío como si hubiera visto una aparición. Toda la sangre pareció abandonar sus rostros. El color, la arrogancia, la seguridad, todo se desvaneció, dejando solo el cascarón de 2 personas que acababan de comprender que el juego había terminado y que habían perdido de una forma que ni en sus peores pesadillas hubieran podido imaginar. Mientras caminaba hacia el escenario, con paso lento pero firme, sentí cientos de ojos sobre mí. Eran las miradas de toda la gente importante que Patricia tanto anhelaba impresionar. Pero por primera vez no me sentí juzgada. Sentí su curiosidad, su respeto. El foco de luz que me seguía era cálido. No como el flash cruel del teléfono de mi nuera, sino como un abrazo. Al subir los 2 escalones del escenario, me sentí más alta de lo que nunca había sido. Tomé el micrófono, ajusté mis gafas y miré al público. Mis ojos pasaron por encima de todas las caras hasta detenerse, por un instante, en la de mi nuera. Estaba petrificada. La cazadora había sido cazada. «Buenas noches», comencé, y mi voz sonó clara y firme a través de los altavoces. «Mi nombre es Eulalia Álvarez, y estoy aquí en nombre de mi difunto esposo, Antonio. Él no fue un hombre de grandes discursos ni de trajes caros. Fue un obrero, un hombre que construyó un futuro para su familia, con el trabajo silencioso de sus manos, no con apariencias». Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Él me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en lo que acumula, sino en lo que da. Y me enseñó que la mayor riqueza que podemos legar a nuestros hijos es el ejemplo de la gratitud, la dignidad y el respeto por aquellos que nos abrieron el camino. Cada frase era una flecha, y sabía que cada una estaba dando en el blanco. «Mi marido fue un hombre previsor», continué. «Y gracias a su inteligencia silenciosa, hoy puedo estar aquí para honrar su memoria. La Fundación Antonio Álvarez nace con el propósito de ayudar a quienes a menudo son olvidados, nuestros mayores, para asegurar que nadie tenga que sentirse invisible o desamparado en la última etapa de su vida». Miré directamente a la mesa principal. Por eso, en nombre de un hombre que creyó más en la integridad que en la imagen, me complace anunciar que la primera donación de nuestra fundación a esta noble causa es de 5 millones de euros. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Era una cifra que eclipsaba todo lo recaudado esa noche. El impacto fue total. Primero, un silencio atónito, seguido de una explosión de aplausos que pareció hacer temblar las paredes del salón. La gente se ponía de pie, pero yo no miraba a la multitud. Mis ojos estaban fijos en Patricia. Su rostro, antes rojo de rabia, ahora estaba pálido como la cera. La humillación era una ola visible que la estaba ahogando. Estaba expuesta, desnuda en su mezquindad, frente al mismo público cuyo aplauso tanto codiciaba. Ellos me aplaudían a mí, a la Cenicienta,
La mujer a la que había intentado destruir se había convertido, en un instante, en la heroína de la noche. Y todo, sin necesidad de levantar la voz, sin un solo insulto, solo con la fuerza aplastante de la dignidad. La caída de Patricia no fue un estruendo, sino un desmoronamiento lento y agónico. Después de la gala, su mundo de cristal se hizo añicos. Las mismas personas que antes buscaban su compañía, ahora la evitaban. Las llamadas telefónicas dejaron de llegar. Las invitaciones a eventos sociales se esfumaron. Se convirtió en una paria en el círculo que tanto le había costado conquistar. Ricardo me contó que se enteró por un primo que Patricia intentó organizar una cena unas semanas después y casi nadie acudió. La habían juzgado y sentenciado en el Tribunal de la Opinión Pública, ese que ella tanto valoraba. Su castigo fue convertirse en aquello que más temía. Una irrelevante, una anécdota de la que la gente susurraba a sus espaldas. Su estatus, construido sobre una base de arena, se lo llevó la marea de la verdad. Para Álvaro, las consecuencias fueron más sutiles, pero igualmente devastadoras. No fue despedido, pero su carrera en la empresa quedó estancada. Se convirtió en el hombre cuya madre donó 5 millones de euros, una sombra de mi nueva prominencia. Sus jefes y colegas lo miraban con una mezcla de respeto por mi causa y de lástima por su evidente ceguera y debilidad. Perdió toda autoridad moral. ¿Cómo podía liderar un equipo un hombre que había permitido que su propia madre fuera humillada y abandonada? La vergüenza lo seguía como una nube gris a todas partes. Su ambición profesional, que había sido el motor de su vida, se ahogó en el pozo de su propia cobardía. Se vio obligado a confrontar el hecho de que había vendido su integridad por un plato de lentejas que ahora le sabía a ceniza. El matrimonio, como era de esperar, no sobrevivió al cataclismo. La vergüenza fue un veneno que se infiltró en cada rincón de su hogar. Según supe más tarde, los días que siguieron a la gala fueron un infierno de acusaciones mutuas. Él le reprochaba su arrogancia y su crueldad, que los habían llevado a la ruina social. Ella le echaba en cara su debilidad, su incapacidad para controlarme, su fracaso en mantenerla en el pedestal que ella creía merecer, su unión que nunca se había cimentado en el amor verdadero, sino en una sociedad de ambiciones compartidas, no pudo soportar el peso del fracaso. Se culparon el uno al otro, sin que ninguno de los dos fuera capaz de asumir su propia responsabilidad en el desastre que habían creado. Mientras ellos se hundían, yo renacía. La Fundación Antonio Álvarez se convirtió en el centro de mi universo. Alquilé una pequeña oficina, contraté a un equipo joven y apasionado, y me sumergí en el trabajo. Mis días, antes vacíos y silenciosos, ahora estaban llenos de reuniones, de proyectos, de visitas a residencias de ancianos, de llamadas telefónicas. Descubrí que tenía un talento natural para la gestión y, sobre todo, para escuchar. Cada historia de soledad que oía me reafirmaba en mi propósito. Cada sonrisa de agradecimiento, cada anciano que recuperaba un poco de alegría, gracias a nuestra ayuda, era una sanación para mis propias heridas. Dejé de ser Eulalia, la viuda, la madre de Álvaro, para convertirme en doña Eulalia, la presidenta de la fundación. Mi transformación fue más allá de lo profesional. Encontré una confianza en mí misma que no sabía que poseía. Empecé a viajar, a asistir a conferencias, a dar pequeñas charlas. Conocí gente nueva e interesante que me valoraba por quién era, no por mi relación con otros. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a deleitarme con un paseo por el parque o una tarde de lectura sin sentir el peso de la soledad. La paz que se instaló en mi alma era sólida, inexpugnable. Ya no vivía pendiente de una llamada que no llegaba o de una migaja de afecto. Mi felicidad ya no dependía de nadie más. Me había convertido en la única dueña y señora de mi vida, la reina de mi propio reino, tal y como Antonio había deseado para mí. Unos 6 meses después de la gala, Álvaro vino a buscarme. Llamó al timbre de mi casa una tarde de domingo, solo. Su aspecto me impresionó. Había adelgazado, y en sus ojos había una tristeza profunda y genuina, despojada de toda la arrogancia anterior. Se sentó en el mismo sillón desde el que yo había sufrido tantas humillaciones y, sin poder sostenerme la mirada,
Rompió a llorar. Lloró como un niño, con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Y entre lágrimas, me pidió perdón. No fue una disculpa superficial. Se disculpó por su ceguera, por su debilidad, por su silencio cómplice, por cada una de las veces que había antepuesto la comodidad de su matrimonio a la dignidad de su madre. Lo escuché en silencio, dejando que vaciara todo el veneno que llevaba dentro. Cuando terminó, el aire entre nosotros estaba limpio, y en mi corazón no había rencor, solo una inmensa tristeza por el tiempo perdido. «Te perdono, hijo», le dije suavemente. «Te perdono porque soy tu madre, y mi amor por ti es más grande que mis heridas». Pero el perdón no significaba olvido, y mucho menos un regreso al pasado. Nuestra relación puede empezar de nuevo, Álvaro, pero tiene que ser sobre una base diferente, una base de respeto mutuo, de honestidad. Las cosas nunca volverán a ser como antes, porque yo ya no soy la misma mujer, y espero que tú tampoco seas el mismo hombre. Él asintió, aceptando mis condiciones con humildad. Álvaro y Patricia se separaron legalmente. Él se mudó a un apartamento más pequeño y comenzó un lento y difícil proceso de reconstrucción personal y de nuestra relación. Ash, ella, no la he vuelto a ver. Sé que se fue de la ciudad, incapaz de soportar la humillación. No siento alegría por su caída, sino una especie de piedad distante. Era una mujer tan vacía por dentro que necesitaba desesperadamente llenar ese hueco con la admiración de los demás, y en su afán lo destruyó todo. Mi ruptura con ella es definitiva, pero no la guardo en mi corazón. He aprendido que el verdadero poder no es tener la capacidad de destruir a tus enemigos, sino tener la fortaleza de seguir adelante, dejando que ellos se ahoguen en el veneno que ellos mismos crearon. Al mirar atrás, a la mujer que fui, arrodillada en el suelo de aquella cocina, no siento lástima, sino un profundo respeto. Ella no sabía la fuerza que albergaba en su interior, pero fue su dolor el que la obligó a buscarla. La historia que les he contado no es una historia sobre el dinero. La fortuna que mi Antonio me dejó fue solo una herramienta, un catalizador. El verdadero cambio, la verdadera victoria, nació en 1900, el instante en que decidí ponerme de pie, no solo físicamente, sino espiritualmente. Nació cuando decidí que mi historia no sería escrita por la pluma del desprecio de otros, sino por la tinta de mi propia dignidad. La lección más grande no fue descubrir que era rica, sino recordar que era valiosa, algo que había olvidado entre tantos años de silencio y sumisión. He aprendido que la dignidad es la única fortuna que nadie puede arrebatarte del todo. Pueden intentar mancharla, pisotearla, ignorarla, pero es un tesoro que llevamos dentro, y solo nosotros tenemos la llave para protegerlo. Durante años, yo misma entregué esa llave, permitiendo que otros definieran mi valor, esperando que su aprecio me hiciera sentir completa. Fue mi mayor error. La dignidad no se negocia ni se mendiga, se ejerce, se defiende en silencio, con acciones, con límites, con el coraje de decir «basta». Y cuando decides honrar tu propia dignidad por encima de la necesidad de ser amado, el universo entero parece conspirar para devolverte el respeto que te habías negado a ti mismo. Esta historia es también un testamento contra el engaño de las apariencias. Patricia construyó su vida sobre un escenario, con un decorado de lujo y un guión de mentiras. Pero detrás del telón no había nada, solo un inmenso vacío. Mi Antonio, en cambio, construyó su legado en la sombra, con la discreción del artesano, invirtiendo en un futuro que quizás nunca vería. Y al final, fue su obra silenciosa la que perduró, mientras que el ruidoso espectáculo de mi nuera se vino abajo con un solo soplo de verdad. El verdadero valor de una persona no reside en la fachada que presenta al mundo, sino en los cimientos invisibles de su carácter, su integridad y su capacidad de amar sin pedir nada a cambio. Por eso, si algo quiero que se lleven de mi relato, es un llamado a la gratitud. Miren a sus mayores, a sus padres, a sus abuelos. No vean solo las arrugas, el paso lento o las ideas anticuadas. Intenten ver más allá. Vean las bibliotecas de sacrificios que llevan a sus espaldas, las batallas que libraron en silencio para que ustedes tuvieran un camino más fácil. No den por sentado su amor ni su presencia.
La ingratitud es una sequía que marchita las raíces de cualquier familia, mientras que el respeto es el agua que la mantiene viva y fuerte. No esperen a que sea demasiado tarde para honrar a quienes les dieron la vida, porque el eco del arrepentimiento es el más solitario de todos los sonidos. Al final, la vida puede ponernos de rodillas de muchas maneras. La traición, la humillación, la pérdida. Pero siempre, siempre, es nuestra decisión si nos quedamos en el suelo, limpiando los desastres de otros, o si usamos esa misma posición para tomar impulso y levantarnos más alto que nunca. Mi historia no es de venganza, es de resurrección. Es la prueba de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu voz, tu poder y tu final feliz. Espero que mi viaje les sirva de inspiración para que nunca dejen que nadie, absolutamente nadie, les haga sentir que no merecen ser los protagonistas de su propia, única y valiosa vida. Si mi historia te ha conmovido, compártela. Quizás haya alguien más que necesite escuchar que todavía está a tiempo de reescribir su propio final.